Podcast. El cerebro nos acompaña toda la vida, pero ¿lo cuidamos igual en todas las etapas? Hoy en Gel Café vamos a platicar de cómo cuidar nuestro cerebro. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Gel Café en esta segunda temporada. Y hoy tengo un súper invitado para hablar de un tema que debería interesarnos a todos y es cómo cuidamos nuestro cerebro. Y para ello he invitado al doctor Sergio Iván Valdés Ferrer, que es neurólogo, pero además soy parte de la Secretaría Federal de Salud como director general de políticas de investigación en salud, todo un crack, alguien que ha dedicado una muy buena parte de su vida a la investigación, a la neurología, así que bienvenido Iván, porque creo que vamos a tener una conversación muy interesante, hoy no de salud pública, de el cerebro. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar contigo y hablemos del cerebro. Hablemos de eso. Oye, empecemos por ahí, ¿cuáles son las funciones principales del cerebro? Curiosamente podemos platicar del cerebro como encargado de tres grandes cosas. Lo primero es aquello que nos mantiene con vida, pero que no pensamos, en lo que no hacemos consciente, que son los que llamamos funciones autónomas. Por ejemplo, el latido cardíaco, cosas... respirar, cosas muy simples, pero sin las cuales no podríamos funcionar. Si te pones de pie rápidamente, tú no te enteras, pero tu cerebro manda una señal para que los vasos sanguíneos se aprieten un poquito, te suba la presión, llegue más flujo sanguíneo al cerebro. Y el ejemplo más claro de cuando eso no funciona es, si eso no pasara, te desmayarías, te pondrías de pie, no llegaría suficiente flujo al cerebro y pum, te caerías, ¿no? Que es una manera protectiva. Entonces el cerebro hace esa gran función, que es mantenernos con vida, lo que llamamos mecanismos homeostásicos. Lo segundo, nos ayuda a sentir y a movernos. Y lo tercero, que es quizá lo más importante, lo que nos hace diferentes de los demás animales, es la gran capacidad que tenemos para procesar emociones, para generar cognición, para tener ideas nuevas y sobre todo para plasmarlas a largo plazo. Algo que tenemos los humanos es la capacidad de escribir algo que va a ser leído o interpretado en 100 años o en 1000 años, ¿no? O sea, podemos leer documentos como la Biblia o como el Quijote, cuyas fuentes pues, tienen muchos siglos muertas y los seguimos disfrutando. O podemos oír la música de Bach o lo que sea. Y esta capacidad de dejar un mensaje permanente o perdurable que dependió de un gran proceso mental que fue la capacidad de generar un lenguaje perdurable escrito, es otra de las grandes funciones. Y es que mira qué apasionante lo que dices, porque como personas somos conscientes de las funciones que decidimos, ¿no? De pensar, caminar, correr, brincar, hablar, pero esta conciencia sobre lo que tú nos dices se llaman funciones autónomas, que básicamente tienen que ver con vivir y que también dependen de ese gran centro de operaciones que es el cerebro. Así es. Ahora, ¿cuáles son los factores que hacen que se pueda acelerar o por qué se envejece el cerebro? El cerebro envejece naturalmente como envejece todo lo demás, los vasos sanguíneos, la piel, todo va progresando. Sin embargo, hay ciertas cosas que hacen que un cerebro envejezca más rápido. Y hay un fenómeno que fue denominado como alostasis, pensando homeostasis es como el equilibrio. Alostasis son las presiones externas que tiene sobre todo el cerebro para envejecer más prontamente. Y quizá la más importante de estas presiones es el estrés. O sea, todo el mundo tiene algún tipo de presión, hay quien la tiene más difícil, si vives en una zona de guerra o en zonas de hambruna o tienes problemas financieros, bueno, eso genera presión. Pero al fin y al cabo todo eso se suma en una vía común que es el estrés. El estrés agudo es súper importante para el cerebro, pero el estrés permanente o crónico es una bomba. Ayúdame a diferenciar eso que acabas de decir, porque como que pensamos que una vida zen en donde no pasa nada es la única opción viable y saludable, pero la verdad es que vivimos en un mundo en el que tenemos condiciones que nos estresan y cierto nivel de estrés, creo yo, también es importante para la supervivencia y el funcionamiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? El estrés agudo es aquel que ocurre con un fenómeno definido y que tenemos las capacidades mentales o emocionales
para resolver. Una eventualidad, un Una problema, una situación particular. Exactamente. Desde que se te ponche una llanta, que muera alguien querido. Voy a tomar este último ejemplo, el que muera alguien querido. Todos los seres humanos en algún momento tenemos el duelo de la pérdida de alguien a quien queremos mucho. Y hay dos maneras, dos grandes caminos. Uno es decir, bueno, esto me duele mucho, pero voy a superarlo. Voy a encontrar paz en el recuerdo, o de alguna manera voy a encontrar paz. O hay algo que se llama el duelo patológico, en donde la persona vive meses, años con este gran estrés de la pérdida de algún ser querido. Y esta capacidad de controlar el duelo o el dolor o el estrés es parte natural de la corteza prefrontal, de la parte más delantera de la corteza. Y esta regulación sobre las emociones nos ayuda a cortar un evento, hacerlo agudo, que el dolor dure poco o el estrés dure poco, por una serie de mecanismos. Quienes no tienen esa capacidad entran en una etapa mucho más perdurable de estrés, y esto va de la mano con, hablábamos de la parte autónoma del cerebro, la parte más central del cerebro, que se llama el hipotálamo, es muy pequeñita, pesa solo 4 gramos. Pensemos que un cerebro pesa 1,5 kilos, más o menos. El hipotálamo pesa solo 4 gramos. Son los 4 gramos más importantes del cuerpo. Wow. Y esto secreta una sustancia que va a hacer que toda una serie de ejes endocrinos, pero uno de ellos muy importante, que se llama hipotálamo hipófisis suprarrenales, secreten más, las glándulas suprarrenales secreten más cortisol por más tiempo. Y ese cortisol entra a la circulación y regresa a tu cerebro. ¿Y a dónde regresa? A áreas que tienen que ver con el control de las emociones y de la cognición. O sea, hay receptores para este tipo de sustancias que se llaman esteroides en el cerebro. Sobre todo en áreas críticas para aprender. Entonces la gente que está más estresada también aprende menos o tiene un menor control de aquello que ingresa nuevo. Entonces va a ser gente que sea más olvidadiza, más torpe mentalmente. Además de que el cortisol, otra de sus grandes funciones es señalizar a las células blancas, a las células de defensa, fuera del cerebro. Y eso te hace más lábil, más susceptible a tener infecciones. Entonces, la gente que está crónicamente estresada tiene problemas cognitivos y problemas inmunes. Y un ejemplo que se me ocurre ahora es, por ejemplo, alguien que tiene a una persona muy gravemente enferma en una terapia intensiva. Una mamá que tiene a un bebé o un hijo con asma. Sí, no me imagino algo más estresante. Exacto. Esa mujer va a ser mucho más susceptible a infecciones. Sabemos que se va a infectar más. De cualquier catarro que pase por ahí se le va a pegar. Y también va a tener más problemas cognitivos. A la hora que el cuerpo médico le explique la gravedad de su hija o de su hijo, va a repetir las preguntas o no va a entender muy bien, va a ser más difícil que le transmita al resto de la familia la información por el puro estrés. Y tú lo estás diciendo muy bien, y además yo creo que todos en algún momento de la vida lo hemos vivido, que cuando estamos sometidos a mayores niveles de estrés es cuando nos enfermamos, cuando nos da gripa, cuando nos sentimos con menos energía, y además cuando tenemos menos memoria, porque hay incluso eventos dentro de esas situaciones críticas que realmente olvidamos. ¿Te acuerdas que tú dijiste y entonces entraste y dice uno, definitivamente no me acuerdo? Pero además de este impacto del estrés crónico, hoy este mundo en el que todos tenemos que ser multitasking, y entonces tenemos un nivel de distracciones y de información permanente llegando desde muchos lugares, ¿cómo impacta también la salud cerebral? Esto del multitasking es un tema complicado. El cerebro está diseñado para hacer una actividad a la vez. Hay una serie de estructuras muy primitivas. El de los hombres más. Eso es una broma. Una broma, pero con algo de fundamento. Con algo de fundamento. Sí. El cerebro está diseñado para enfocarte en una cosa. Hay una serie de estructuras que se llaman formación reticular. Ajá. La formación reticular hace que tú atiendas una cosa y solamente una cosa. Las mujeres, curiosamente, tienen la capacidad de hacer 2 cosas a la vez mejor que los hombres. Y esto se sabe muy bien, por ejemplo, en los accidentes viales. ¿Quién tiene menos accidentes viales? Las mujeres,
¿Por qué? Porque pueden ir haciendo dos cosas a la vez mejor que los hombres. Es bien sabido. O sea, Sí, aparte es real. cuando traigas a un agente de seguros, te va a decir, los seguros en Estados Unidos son más baratos si quien conduce primariamente es una mujer, porque las mujeres tienen esta capacidad superior. Y hay una serie de fundamentos que no nos quedan totalmente claros, pero puede ser que haya también más conexiones derecha-izquierda en las mujeres que en los hombres. Algo que se llama el cuerpo calloso, que es la interconectividad grande entre los dos hemisferios, es más gruesa en mujeres. Pero bueno, pensemos, el grueso de los seres humanos no tenemos esta capacidad de estar saltando de una idea a la otra o de un concepto a la otra o de una chamba a la otra. Entonces, estar saltando de una cosa a otra va a hacer que alguna de las dos cosas no las hagamos bien, número uno, y número dos, también es una fuente de estrés. Entonces, en gente que es altamente presionada, los que llaman high achievers, también gente que quiere hacer las cosas muy bien, una de las reglas que solemos dar cuando nos piden opinión es, bueno, puedes hacer dos o tres cosas a la vez, pero date tiempo para hacer un rato, haces una pausa, pasas a la B, una pausa, pasas a la C, no estar saltando entre las tres o entre las dos cosas. ¿Por qué? Porque entonces sí es muy fácil que pierdas el tren de cualquiera de las dos. Aparte, hay una serie de cosas que se pueden hacer también. Por ejemplo, si quieres dividir tu tiempo, puedes ponerte temporizadores en el teléfono o en el reloj y decir, bueno, voy a dedicarle 15 sólidos minutos a la idea A, después voy a saltar 15 minutos a la idea B, después voy a salir a caminar alrededor de mi escritorio, voy a hacer un poco de ejercicio, voy a liberar la mente y voy a regresar otros 15 minutos al C. Entonces, a veces es más saludable, en vez de estar saltando de idea a idea, tratar de hacerlo en bloques. O decir, no necesariamente por tiempo, sino decir, voy a terminar en esto cuando llegue al punto B. O sea, yo digo mentalmente, este es mi punto B, estoy en el punto A, ¿cuál es el punto B? Y ahí paso a la siguiente actividad. Y es una forma un poco más saludable de hacer multitasking. Ok, pues bueno, justo te iba a preguntar qué hábitos diarios, protectores de la memoria, de la concentración, podemos tener. Ya nos contaste cómo, por ejemplo, en esta necesidad de atender varios temas es mejor enfocarse, al menos en tiempos cortos, pero enfocarse en una sola cada vez. Pero además hablaste de la actividad física. ¿El ejercicio físico protege el cerebro? Totalmente. Es bien sabido que el ejercicio, por ejemplo, yo corro y yo hago ejercicio aeróbico, yo no hago pesas ni nada. Y lo digo porque estoy en falta. Hacer. Porque estoy en falta, debería hacerlo. Claro. Lo ideal es hacer ejercicio. Al cerebro le encanta el ejercicio. Y por una serie de razones. Una es porque te genera estrés agudo, volvemos al estrés, y es bueno. O sea, un poquito de estrés es bueno. Pero también aumenta la circulación y eso hace que llegue más flujo sanguíneo al cerebro. Entonces, hacer ejercicio es muy importante. Y lo ideal es hacer un poco más de ejercicio aeróbico que anaeróbico, pero hay que hacer, por ejemplo, como regla podría ser, sales a caminar 3 días de la semana intensamente y haces 2 días de ejercicio de fuerza, no necesitas grandes aparatos, puede ser sentadillas, abdominales, lagartijas. Sí, con tu propio peso del cuerpo. Exactamente, cosas simples. Entonces el ejercicio es quizá crucial. La salud vascular, o sea, decía que el ejercicio mejora los vasos sanguíneos. Pero hay otras cosas de la salud vascular que son importantes. ¿Y a qué me refiero con salud vascular? Los vasos sanguíneos son muy susceptibles a cosas que afectan al mexicano promedio. La obesidad, la hipertensión, la diabetes son quizás las más importantes, la dislipidemia. Entonces, si alguien tiene cualquiera de esos problemas o una combinación de ellos, hay que tener un buen control. O sea, entre mejor controlado esté de mis enfermedades que sé que afectan los vasos sanguíneos, nuevamente diabetes, hipertensión, obesidad y dislipidemia, colesterol alto esencialmente, voy a tener un mejor flujo sanguíneo, voy a tener vasos más responsivos. Los vasos sanguíneos, recordemos, no son estructuras, no son mangueras, sino que son estructuras que se pueden hacer delgaditas o dilatarse, o ampliarse, de acuerdo a las necesidades de cada órgano. Y el cerebro es quizá el órgano más dependiente de flujo sanguíneo. Entonces, si yo tengo una buena salud vascular, le voy a ayudar al cerebro. Y algo muy importante es el sueño, tener una buena calidad de sueño. Sí. ¿Y a qué me refiero? Estas cosas dogmáticas de hay que dormir 8 horas al día. Eso te iba a preguntar, desde la neurología, 6, 7, 8, 4, ¿qué onda? ¿Cuántas horas dormimos? Eso es ahorita voy a ir con niños y adolescentes, pero en general los adultos, ¿cuántas dormimos? 7. ¿7? 7 a 8 es una buena regla, al menos 6.
Y cada persona va a saber cuánto necesita de acuerdo a cuán bien se siente al día siguiente. Y el mejor ejemplo es cuando alguien duerme mal, al día siguiente está crudo. Es literal. Se me va la onda, no me puedo concentrar, no me puedo enfocar. Te pasa cuando cruzas el Atlántico o cuando pasas una mala noche o una muy buena noche y no dormiste. O sea, puedes no dormir por muchas razones. Cuando te desvelas, digamos, para no entrar en detalles. Exacto. Entonces, algo ideal es dormir bien, sólidamente, consistentemente irse a dormir más o menos a la misma hora, despertarse más o menos a la misma hora. Y esto sobre todo para niños, pero en adultos es también importante. También. Ahora, hablando de crudos, el alcohol. ¿Cómo afecta la función cerebral? El alcohol afecta muchísimo la función cerebral, el alcohol que es algo que es parte de la cultura, parte de la cotidianidad de la persona, es un facilitador de conversaciones, pero también el exceso es muy chiquito, o sea, si tomamos un poquito, tiene muchos riesgos, pero muchos beneficios cardiovasculares, pero el alcohol también afecta directamente al cerebro. Y el mejor ejemplo que tenemos es cuando tomamos mucho, que tomamos decisiones torpes, como por favor no te lleves el coche. No, yo estoy perfecto. Pierdes un poco la percepción de la realidad. Torpeza, hablamos con torpeza y tomamos decisiones con torpeza. Así es. Ahora, ya no lo dije yo, lo dijo el doctor Sergio Iván Valdés, neurólogo, que al cerebro le encanta el ejercicio, ¿no? Que el alcohol no funciona y que sí hay que dormir al menos 7 horas en adultos. Ahora sí entremos, Sergio Iván, en el tema de los niños y adolescentes. ¿Qué ocurre en el cerebro de los niños en los primeros años de vida y por qué esta etapa es tan importante en su desarrollo cognitivo? El cerebro, digamos, la gran arquitectura, nacemos con ella. Pero todos los cambios minúsculos, que son los más importantes, van a ocurrir en los primeros años. Hay algo que llamamos periodos críticos. Por ejemplo, tú aprendes un lenguaje como niña y lo aprendes como una lengua materna. Puedes aprender 2 o 3 lenguas. El mejor ejemplo son las hijas e hijos de migrantes que llegan a un país y aprenden la lengua que se habla en casa y aprenden la lengua que se habla en la escuela. Y ambas las van a hablar sin acento, esencialmente. Pero si tú tratas de aprender un idioma tardíamente, pues lo vas a aprender con más dificultad y vas a tener un acento. ¿Por qué razón? Porque el cerebro en las etapas primarias, digamos en los primeros años de vida, es cuando va a hacer todas las microconexiones, algo que llamamos las sinapsis, la gran red de sinapsis, y no necesariamente se van a hacer, no solo se forman sinapsis, sino también aquellas que son innecesarias se van a pulir, se van a deshacer. Para que el cerebro conecte aquello que se necesita en momentos críticos. Y esos momentos críticos tienen que estar nutridos de ciertas cosas que son muy saludables para el cerebro, un cerebro que se está desarrollando, donde la arquitectura grande ya se formó, pero la microarquitectura, la conectividad, que es lo que nos hace diferentes, se está forjando. Entonces, los estímulos externos son muy importantes. La escolaridad es importante, ir a la escuela. O sea, las niñas y los niños tienen que ir a la escuela no por un dogma de una Secretaría de Estado o un tema político. Tienen que ir porque es donde van a recibir información. Pero también la información que reciben en casa tiene que ser una información práctica, útil, adaptada a las necesidades de un cerebro en formación. Justo, ¿qué hábitos en casa pueden favorecer la salud cerebral de los niños? Quererlos mucho y hacérselos saber. O sea, una nena o un nene tienen que saber que sus padres, o sea, si un padre o una madre asumen, es que mi hija sabe que la quiero. Porque soy la mamá o porque pues soy no, el papá. Que se lo digan. O sea, es muy importante en la formación crítica del cerebro en etapas tempranas saberse evaluada, Querida. Apreciada, querida. También hablar de cosas relevantes y hablar con la guía. Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, yo tengo un hijo pequeño de 6 años, yo le digo, mira, León, vamos a platicar de los animales de la selva. Nos sentamos y vemos el libro y le damos vuelta a la página y él me va a ir diciendo su impresión, yo le puedo ir preguntando qué opina de cada animal o de cada cosa de la selva y lo puedo ir orientando y puliendo esa idea. Esa interacción padre-madre con los hijos es súper importante, porque también crea un vínculo más allá del puro afecto físico
de alguien en quien yo me reflejo. Y las nenas y los nenes necesitan, como parte de su estructura de procesamiento mental, tener no solo cariño, sino alguien que saben que les escucha y que desde el cariño les enseña. Y creo que eso es muy importante. Y regreso al sueño. Justo te iba a preguntar que ahora que hablábamos del sueño y de la alimentación en el desarrollo cerebral de los niños. El sueño es muy importante, es quizá la etapa más crítica donde el sueño es más crítico para un cerebro en la infancia. Y esto, ¿por qué? En el sueño se forman una serie de conexiones, por eso los nenes duermen tanto. O sea, cuando un bebé nace duerme 12 horas, 14 horas, y poco a poco vamos durmiendo menos. Pero también en el sueño ocurre una serie de medidas de higiene del cerebro, se limpia el cerebro. Es cuando el cerebro descansa, así lo vemos, pero en realidad es cuando está metabólicamente más activo, limpiándose de basura, de detritus, metabolitos, cosas que ya no se necesitan. Entonces, es importante que una nena o un nene se vayan a dormir a la misma hora consistentemente todos los días, se despierten a la misma hora, o sea, que tengan una higiene de sueño clara, que sepan cuándo se duermen y cuándo se despiertan. Y si es importante a lo largo de la vida, como parte de la higiene del sueño, es más importante en una nena o un nene que la última hora antes de irse a la cama se desconecten de cualquier pantalla. Eso justo te iba a preguntar, porque hoy una gran duda de los papás es cuál es la edad adecuada para que los niños usen pantallas. Y la realidad es que hoy desde muy bebés ya están enfrentados a la pantalla del celular, del iPad, de la tele. Yo veo niños en los aeropuertos, en los lugares públicos, llorando para que les den la pantalla, o en los restaurantes el niño está conectado a la pantalla mientras los adultos están interactuando. ¿Qué dice la neurología acerca del uso temprano y excesivo de pantallas? Uso temprano y excesivo son dos cosas malas para un cerebro en formación. Hay un estudio bien interesante que se hizo en Australia hace un par de años. Se publicó en una revista muy importante que se llama JAMA Pediatrics, en donde se analizaron todas las evidencias que tienen respecto al uso de pantalla. Y sabemos que esencialmente en los primeros 6 años de vida hay que limitar tanto como sea posible el uso de pantalla. Y cuando se empieza, tiene que ser, y aquí voy a hacer una pausa, entendiendo que este es un mundo en el que es imposible estar alejados de la pantalla. De hecho, quienes nos están viendo en una pantalla de televisión. O nos están escuchando. O nos están escuchando. Estamos en el privilegio de estar en sus oídos. Pero es imposible o prácticamente imposible estar totalmente aislados de las pantallas. Entonces, lo que hay que hacer es hacerlo de forma inteligente. Tampoco como sea posible y siempre de forma acompañada. ¿Qué quiere decir? Yo me voy a sentar con mi hijo y voy a ver un capítulo de algo que sea significativo para él. Voy a hablar, a él le encantan los animales, perdón que regrese a los animales y a la selva. Entonces, de hecho, algún día me dijo que quería ser herpetólogo, a los 5 años me dijo que quería ser herpetólogo. Debo asumir que no sabía que era herpetólogo hasta que me dijo, papi, eres un experto en serpientes. Ok, perfecto. Entonces, vemos mucho. Acabamos de aprender algo más. Entonces, vemos cosas que son significativas para él, importantes para él, y la compañía que contrasta, o sea, damos ideas. ¿Qué es malo? Cualquier pantalla sola, o sea, si yo soy un bebé o un niño y estoy viendo una pantalla y viendo capítulo tras capítulo de una caricatura sin ninguna conexión con el medio externo, o tener horas de pantalla de tele de fondo. Hay muchas familias que tienen la tele de fondo como quien tiene un cuadro, quien tiene la tele prendida. Bueno, esa tele prendida de fondo, entre más horas, más afecta al infante. Por razones muy complejas, pero sí sabemos que quien más está expuesta o expuesto a una pantalla en la infancia, sobre todo cuando no hay una interacción con otra persona que guíe lo que está pasando con esa pantalla, qué información se ve, por cuánto tiempo, esas personas tienen un riesgo mayor de tener problemas de desarrollo cognitivo y emocional. Van a ser niños o niñas que tengan más problemas en la escuela y también más problemas para interactuar con sus pares, con nenas y nenes en el colegio. Entonces, los niños, por favor, limiten el uso de pantallas y, por favor, procuren que estén acompañados de un adulto, además un adulto
que sean sus padres amorosos, para que esas pantallas tengan una conexión con la vida real. Y lo has dicho muy bien, porque luego hay gente que tiene, y adultos, que gastan tanto tiempo de su día en las pantallas, que luego ese se convierte en su mundo de verdad, y entonces vemos un montón de cosas. Y hablando de eso, en los adolescentes. ¿Qué pasa en el cerebro de los adolescentes? Eso se preguntan todos sus papás. Y cómo ocurre esto de finalmente el desarrollo de la zona prefrontal donde finalmente van a tomar decisiones. El cerebro adolescente no se acaba de formar y se forma primero, se fortalece primero aquello que tenga que ver con la recompensa inmediata. Y por eso los adolescentes suelen ser más, buscan más riesgos. ¿Por qué? Porque los riesgos dan recompensas. Si yo manejo muy rápido, o si tomo un poco de más, o si, en fin, ese tipo de cosas me van a dar una recompensa. Y resulta que ¿por qué toman riesgos tontos? ¿Por qué la causa número 1 de muerte en un adolescente son accidentes viales? Han oído hasta el cansancio que no hay que manejar rápido, que no hay que manejar con alcohol, que no hay que manejar cansados, y de todas maneras lo hacen. ¿Por qué? Porque primero se desarrollan estas conexiones límbicas que van por el estímulo inmediato, y más tardíamente, varios años después, se acaba de madurar la corteza prefrontal, y es cuando dices, bueno, que si volviera a pasar esto, yo no lo haría así. O sea, gente que ha tenido accidentes graves y que quedan con algún defecto, con un problema neurológico o dependientes de ruedas, dicen, si volviera a ser adolescente, lo haría diferente. Y esa tortura, en realidad, hay que entenderla desde otra perspectiva. El cerebro, cuando esa persona tuvo ese accidente, no le había acabado de madurar lo suficiente para decirle la corteza prefrontal al sistema límbico, bájale un par de rayitas. Una rayita. ¿No? Oye, te tengo que volver a invitar luego para que me expliques cómo es que algunos adultos pues siguen siendo adolescentes tardíos, particularmente los hombres, pero bueno, no voy a dar sesgos, ya platicaremos luego de eso. Pero bueno, hablemos de otra cosa, de los adultos mayores. ¿Cuáles cambios en el cerebro son normales con el paso del tiempo y cuáles no? Porque parece que normalizamos ciertas condiciones neurológicas si se trata de adultos mayores. Un cerebro va a tender a envejecer, ya lo habíamos dicho, presiones alostáticas también, cuando hablamos de las presiones alostáticas como parte del estrés, pero ahora las traigo a colación con una persona mayor. O sea, hay presiones que van a hacer que un cerebro envejeza, simplemente la edad. ¿Qué es normal? A todas las personas se nos olvidan las cosas ocasionalmente. Entonces, tener olvidos no quiere decir tengo demencia o tengo algún problema cognitivo. Tener olvidos es parte de la cotidianidad, sobre todo en un mundo tan lleno de estímulos externos. Entonces, un olvido que otro de forma ocasional, o que se me olvide, por ejemplo, qué fecha es hoy, qué día es hoy. Me pasó hace un par de días, estaba saliendo de la oficina, en la secretaría, y me encontré a un colega que me había invitado a dar una charla el día de ayer por la mañana. Y le dije, nos vemos en 2 días. Y me dijo, no, es mañana. Y yo, caramba. Bueno, yo tengo casi 51 años, entonces asumo que mi cerebro no está tan viejo. Y luego dije, claro, ya me acordé que es el día tal de enero. Entonces, ese olvido ocasional no pasa nada. A todo mundo se le puede olvidar. A todo mundo se le pueden perder ocasionalmente las llaves o no recordar dónde dejaste algo. ¿Cuándo nos podríamos preocupar? Cuando los olvidos se vuelven más frecuentes y sobre todo cuando interfieren con la calidad de vida de la persona. Cuando la persona nota que sus olvidos interfieren con su cotidianidad o cuando el entorno familiar nota que esa persona ya no es la misma, que hay cosas que no están funcionando como antes. Por ejemplo, si alguien ha vivido en el mismo barrio muchos años y sale y un día no sabe regresar a la casa, lo trae la vecina o la persona de la tiendita, trae a mi papá de regreso a casa, bueno, eso ya me tiene que preocupar. Sí, eso sí me tiene que preocupar. O sea, cuando alguien se empieza a desconectar del entorno o cuando los olvidos son recurrentes o cuando una persona olvida qué día es hoy y al rato no lo recuerda, sigue sin recordarlo, ahí me podría preocupar. Hay muchas causas para tener demencia, pero más que la demencia pensemos en cómo prevenirla. Y esto nos regresa a aquellos hábitos que eran buenos. Hacer ejercicio, sabemos que es preventivo.
tener una dieta adecuada, que es algo que me preguntaste hace rato y olvidé contestártelo. ¿Qué es una dieta adecuada? Una dieta esencialmente, lo que llamamos la dieta mediterránea, es una dieta buena, en donde la fuente principal de energía sean frutas y verduras, la fuente principal de grasas sea aceite, aceite vegetal, sobre todo si se puede aceite de oliva, y limitar las carnes a tanto como sea posible y sobre todo tratar de limitar las carnes rojas, carne de cerdo, carne de res y basarse más en pescados, mariscos y aves. Eso es una dieta mediterránea, es una dieta saludable. Entonces, reducir el estrés, tener una dieta adecuada, hacer ejercicio, una buena calidad de sueño y algo muy importante. Cuando la persona va envejeciendo, también los órganos de los sentidos envejecen. Entonces, algo que llamamos las aferencias, la entrada de información, se van a perder. Si una persona se desaferenta porque tiene problemas visuales y no son corregidos, o tiene problemas auditivos y no se le ponen amplificadores, esa persona poco a poco se va desconectando. Claro. Y una persona que se desconecta es una persona que está en mucho mayor riesgo de hacer demencia. Entonces, parte de la visita médica tiene que ver con revisar, veo bien, escucho bien, eso me ayuda a envejecer mejor. Y la otra cosa, el entrenamiento cerebral continuo. Sabemos que 12 años de escolaridad, que gruesamente es haber acabado la prepa, previenen a la persona o reducen mucho el riesgo de tener demencia. Sin embargo, alguien que tiene 12 años o más no está protegido de por vida o protegida. Entonces, el entrenamiento continuo del cerebro, la lectura crítica, tratar de entender cosas. Que en mi fuente de información no solamente sean cosas audiovisuales, yo soy una persona, un actor pasivo, sino algo en donde yo pueda crear, pueda jugar, hacer cosas como sudoku, hacer crucigramas. Leer es importante. Y la interacción social. Mis amigos ya no me quieren ver, o están lejos, o ya no manejan, pues me voy a la iglesia, me voy al círculo social que la comunidad, al barrio, a la colonia. Así es. Entonces, la interacción social es crucial, es muy importante. Sergio Iván, pues muchísimas gracias porque sé que tienes responsabilidades enormes en la Secretaría de Salud, pero gracias por darte este espacio para hablar de algo que sé que te apasiona, que es la neurología, y por contarnos cómo sí podemos cuidar nuestro cerebro de una manera consciente, responsable, en niños, en adolescentes, en adultos mayores. Hay muchas cosas que hacer. Me quedo con la frase, al cerebro le encanta el movimiento, el ejercicio, la buena alimentación. Bájenle al alcohol, evítenla lo más posible, cuando están jóvenes y adolescentes, dejen tantito que se termine de desarrollar la corteza prefrontal, que algunos no la desarrollan, es broma. Y sobre todo, no se olviden que nos vemos cada lunes aquí en Gel Café para hablar de los temas de salud que nos interesan a todos. Ya saben que nos encuentran en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en el canal de Excelsior en YouTube. Sergio Iván, de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias, Juana. Gracias por la invitación. Y gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo lunes. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados.